Bueno, ¿qué tal familia? ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy el tema que nos convoca es los miedos. Un tema que es muy importante, resolver algunos cuestionamientos que nos podemos plantear. Y quisiera arrancar ya con Jorge ahí, que está en Pilar, que me pueda explicar qué significa el temor a Dios. George. Bien, muy buenas noches para todos, ante todo. Mi madre decía, el miedo no es sonso. El miedo es parte del instinto de preservación, ¿no? En nuestras vidas. Y es algo que Dios ha puesto. Eso en cuanto al miedo. El temor de Dios, hay algo escrito, hay mucho escrito en la Biblia, de punta a punta está escrito. Pero Salomón lo definió, por lo menos una de las atribuciones del libro de los Proverbios, es a él, creo que es la más probable, en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría consiste en el temor de Jehová. Y dice también que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es más, hay otro pasaje que dice que el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero a Salomón no le fue muy bien, por lo menos en lo que podemos ver al final de su vida, ¿no? Cuando se enredó con unas cuantas chicas, creo que dicen que eran 700 concubinas y como 1000 esposas, difícil de contar, ¿no? El lío que se metió. Pero más allá, claro, de todo eso, no se privó de nada Salomón. Más allá de todo eso, él dejó de temer a Dios porque el problema fue, además del lío que se fue tras los dioses a prestar alabanzas y rituales y servicios a los dioses de estas concubinas que no pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, bueno, acá tenemos algo de lo que es, ¿no? Un temor en nuestro corazón donde podemos poner en primer lugar a Dios a la hora de tomar una decisión. Es decir, George, que el temor sería el respeto, la honra, el cuidado, la conciencia de que Dios me ve. Podríamos definirlo, el temor a Dios, no es miedo, ¿no? Estamos hablando de una gran diferencia entre estas cosas, ¿no? Claro. Primera de Juan 4:18 dice que en esa clase de amor, ¿no? El amor que le tenemos a Dios, no hay temor, no hay temor. Nuestro amor con Dios, no hay temor. ¿Por qué? Porque el amor perfecto, que es ese amor de Dios, expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, dice la palabra, ¿no? Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿De dónde sale ese amor de Dios, no? ¿Dónde está ese amor de Dios? Bueno, viene en el fruto del Espíritu, en singular, dice. Es como un pack, algo indivisible, viene todo en uno. ¿Dónde está eso escrito? Está en Gálatas 5:22-23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas no son los frutos del Espíritu, es el fruto. Cuando Dios nos hace nuevas criaturas y el Espíritu Santo viene a vivir a nuestras vidas, ese fruto indivisible viene a morar en nosotros, ¿no? Me acordaba, ¿sabes de qué? En todo esto, de atrás para adelante, ¿no? No sé si se acuerdan los pilotos kamikaze de los japoneses, que se tiraban en esos aviones y daban su vida a ellos, ¿no? Se estrellaban contra los barcos para destruir, ¿no? Y los musulmanes también
¿no? Se ponen un cinturón con bombas, se hacen detonar. Y bueno, algo de eso en la esencia hay en el cristianismo, con una diferencia. Nosotros damos la vida por el Señor, ¿no? Sufriendo penalidades para que otros conozcan ese amor de Dios. Muchas veces, o quizás a algunos les ha pasado alguna o varias veces, de estar en una situación de mucho peligro, yendo en la ruta y venir un accidente. Y si bien hay algo que dicen que es natural en las compañías de seguro, que es volantear con el auto protegiendo, el conductor se autoprotege por ese instinto de preservación. Muchas veces cuando hay un accidente hacemos al revés, ¿no? Nos tiramos arriba de nuestra esposa o de nuestros hijos, o si alguien nos viene a robar, les habrá pasado, uno tapa con su cuerpo, aunque tenga un arma, y no es que no tenga temor, pero por amor uno interpone su vida por aquello a que ama, ¿no? Ese es lo que Cristo hizo por su iglesia, dio su vida por ella, hasta la sangre, dio su vida. Y en eso nunca hay reclamos, ¿no? Nunca hay, no, porque mi marido dio su vida en la guerra, en Japón no hubo nunca juicios contra el Estado, ni los musulmanes, ni nosotros tampoco, bueno, como mi esposa dio su vida y trabajó para... No. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos por amor. Y no es que dejemos de tener temor, ¿no? Porque se viene el accidente y uno entra en una convulsión de adrenalina. Pero quisiera ir a algo práctico. Seguramente alguien salió, en la gente que nos ve, en estos últimos días, de su casa para llevar alguna cosa, alguna comida, algo, una ropa, a alguien, y compartió lo que pudo, y además la palabra de Dios, ¿no? ¿Tomó riesgos saliendo? Y sí, tomó riesgos, sí. ¿Se pudo contagiar? Y sí. ¿Se metió en algún lugar donde significó riesgo físico, riesgo de microbios que no los vemos? Sí. ¿Invirtió tiempo? Sí. ¿Dinero? Y si tuvo que salir de la casa y era lejos, pasó frío. Bueno, ese es el amor de Dios. Es un amor sacrificial. El cristiano no vive para sí, vive para Cristo. Siempre se paga un precio. Amén. Pero en ese amor no hay temor, uno lo hace por amor. Por amor. Bien, y entonces podríamos decir, y paso a Daniel, que este es un temor favorable, positivo, el temer al Señor en ese aspecto, ¿no? Pero el miedo, podríamos decir que es otra cosa. ¿Cómo podemos definir el miedo, Daniel? Bueno, buenas noches también. Muy lindo el ejemplo que puso George sobre dar la vida por otro, ¿no? Cuando uno pone su cuerpo delante, por ejemplo, de una persona que los apunta con un arma, ¿no? Lo hace por amor. Y bueno, estamos en un tiempo, en una situación donde hay muchos temores, hay muchos miedos. El temor a Dios nos permite que nos acerquemos a Él confiadamente. Eso dice su palabra. El miedo a Dios nos aleja. Entonces ahí está la confusión. Cuando uno le tiene miedo a Dios, miedo tiene porque seguramente o no lo conoce, como dijo recién, o posiblemente sabe que su vida está andando fuera de las enseñanzas de Dios, ¿no? Entonces uno tiene miedo al castigo, a lo que le espera. Pero cuando uno tiene temor a Dios, es todo lo contrario. El amor me acerca a Dios. Me acerca porque lo conozco, porque Él demostró su amor. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, ¿no? Y Él nos llamó amigos a nosotros. Y también dice la palabra de Dios en Romanos 8, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Quiere decir que ese Dios de amor me permite que yo me acerque a Él sin miedo, sin temor, que es el temor que me lleva a relacionarme más con Dios, ese temor que me lleva a amarlo más. Es un temor bueno. Después están los otros tipos de temores
o miedos, ¿no es cierto?, que los vemos diariamente, ¿no? Yo acá los separé en 4 tipos, ¿no? El primero es el que recién terminamos de hablar, que es el temor a Dios. Después está el temor del hombre o al hombre, ¿no? Que uno puede tenerle temor a un ladrón, por ejemplo, a una persona, a un policía cuando uno hizo algo que es incorrecto. Nos ha pasado tal vez muchas veces cuando hicimos una infracción con el auto y justo vemos a un policía ahí, enseguida tenemos temor porque sabemos que hicimos algo mal. Podemos tener temor también a alguna persona, tal vez que, y yo recuerdo, puedo contar un ejemplo, eh, donde ahí realmente sentí temor, ¿no? Mucho miedo. Fue cuando estaba en el servicio militar, en el ejército, y me acuerdo que en los primeros meses, los 2 meses de instrucción, tenía un teniente primero, Sarabia se llamaba. Ese teniente primero estaba a cargo de toda la compañía y era una persona muy dura y todos los que estaban acompañándolo a él, también los suboficiales con él, eran personas que nos trataban muy duramente, ¿no? Y recuerdo que muchas veces este teniente primero daba una orden, decía, bueno, a tal persona sáquenlo, métanlo en el calabozo o estaquéenlo, o bueno, daba órdenes y lo que decía él se cumplía y nos trataban con tanta dureza, tan mal, que uno empezaba a sentir miedo de esa persona. Uno no sabía si lo miraba y no le gustaba cómo lo miraba, no sabía lo que le podía pasar. Y yo recuerdo que en una circunstancia donde estaba muy mal, porque hacía como más o menos 2 o 3 horas que nos estaban bailando, estábamos todos en el barro, estábamos todos sucios, golpeados, arañados, estábamos, porque nos llevaron también por los cardos, las espinas, y uno estaba realmente con miedo de esta persona, de este teniente primero, ¿no? Y el Señor en ese momento lo miré al hombre y me acordé de Dios. Y dije, ¿qué es este hombre al lado de Dios? Y automáticamente se me fue el miedo que tenía el hombre. Sabía que Dios estaba por encima de todas las cosas, ¿no? Y eso me ayudó. Ese sería, podríamos decir, el segundo tipo de temor. El tercer temor es el temor a las circunstancias, ¿eh? Es lo que hoy creo estamos viviendo más, ¿no? Si voy a perder el trabajo, si voy a tener plata para poder comprar los alimentos para esta semana, para este mes, si voy a poder pagar la luz, si voy a poder pagar los impuestos que tengo, temor a que me suceda algo, a que me agarre la peste, o que alguien que se agarró la peste, justo yo lo vi, lo saludé, ahora no sé si me va a agarrar a mí. O sea, temor a las circunstancias, ¿no? Y el cuarto podría ser temor al diablo, ¿no? Ese temor que mucha gente tiene, ¿no? O sea, a todo lo oculto, a personas que por ahí sabemos que no andan con Dios, sino con el diablo, y que nos pueden tal vez maldecir, que nos pueden meter temor adentro nuestro, como diciendo, bueno, te voy a hacer una brujería, te voy a hacer un trabajo. Yo conozco muchas personas que a veces se levantaban a la mañana y veían un trabajo en la puerta y tenían mucho miedo a todo esto que le pasaba, ¿no? Son los distintos tipos de temores, pero bueno, cada uno se puede identificar con alguno. Seguro que en alguno de estos, cada uno de nosotros nos ha pasado, hemos tenido, pero lo bueno es que con el Señor todos los temores se van, todos estos miedos se van, porque cuando el Señor está en nosotros, dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿No? Y esas palabras, esas promesas son las que nos ayudan a seguir adelante. Bien, pensaba cuando hablabas respecto al temor a veces a la gente. Hay iglesias que son tóxicas y que producen miedo en la gente, digamos, para generar obediencia o de alguna forma manipular a las personas, van generando miedo a las personas, ¿no? Hay un viejo chiste de esa hermana que estaba limpiando la iglesia y escucha una voz, no sé si lo escucharon, escucha una voz, ella agarra la basura y la mete abajo una alfombra y escucha una voz, ¿qué estás haciendo? Y dice,
¿quién es? Soy el Señor que te habla. Y, y ella dice, ay, qué susto, pensé que era el pastor, dijo, ¿no? Porque parece ser como que muchas veces hay iglesias que van generando cierto miedo tóxico y de esa forma van manipulando o generando reacciones que favorecen a la institución, a veces hasta esa secta, ¿no? ¿Cómo lo Manejan ves, a la Diego? gente. ¿Cómo, Dani? Manejan a la gente a veces a través de los De- miedos. exactamente. Y le quería preguntar a Diego, ¿cómo ve estas cuestiones? Si alguna vez tuvo alguna experiencia o qué consejos podemos dar cuando sentimos estas cosas dentro de una iglesia. Sí, bueno, primero a mí me gustaría poder definir la palabra miedo, ¿no? Dice que el miedo es una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Jorge al principio había dicho ese reflejo de protección, ese reflejo que uno tiene que sería la parte positiva del miedo. O sea, el miedo en sí no es algo malo. Forma parte, digamos, del ser humano. El Claro. problema es, el problema como siempre vamos al principio, ¿no? Cuando hay un problema, ¿dónde se origina? Génesis 3, 9 y 10, ¿no? En donde estaba Dios, normalmente Dios se paseaba en el medio del jardín, pero esta vez alguien había cambiado, ¿no? Y Dios no cambió, era Adán y Eva, y se encuentra con Adán y le dice, ¿dónde estás? ¿No? No era porque no sabía dónde estaba, sabía, sino quería una respuesta por parte de Adán. Y al final del versículo 10 habla y dice que le tuvo miedo a Dios, ¿no? En la Biblia es la primera mención que se habla acerca del miedo. No estamos hablando del temor reverente, son dos cosas distintas. Una cosa es el temor reverente y otra cosa es el miedo, ese sentido de alarma, de miedo. Y ese miedo puede ser algo real, como el ejemplo que he utilizado Jorge de los accidentes o del accidente, o algo imaginario, que creo que un poco fue lo que habló Dani, ¿no? En donde cayó a la realidad de decir, bueno, esta persona, ¿qué puede hacer si lo real es que Dios tiene dominio, autoridad y es soberano aún sobre esa persona que amedrenta? Eh, Eso por ahí para resumir acerca de qué es el miedo. Ahora, sí, la manipulación en las iglesias lamentablemente abunda y yo quiero ser muy cuidadoso porque no me gusta cuando hacen comentarios y hablan mal acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son personas que aman a Dios y que son llamados por Dios. Esta es la iglesia, ¿sí? Es una asamblea de personas, una asamblea de los llamados de Dios. Entonces, me retracto, no voy a hablar de la iglesia, sino de organizaciones religiosas, ¿sí? Hay muchas organizaciones religiosas en donde utilizan el miedo como una herramienta. Y la excusa es Dios, ¿no? Que si vos desobedeces, Dios te va a castigar con diferentes circunstancias o diferentes cosas. O para tener el control, ponen por encima de cualquier cosa la autoridad, digamos, de ese líder, de esa organización religiosa. Y eso es una manipulación de las personas totalmente diabólica, porque está usando esa consecuencia del pecado original. O sea, ese miedo tergiversado, ese miedo trastocado por el pecado y que genera en las personas mucho temor, ¿no? Y no tiene que ver con ese temor de Dios, tiene que ver con el temor de lo que la persona va a hacer o con ese castigo, ¿no? Esa advertencia. Y se habla mucho de esto. Entonces, eh, lo primero que hay que hacer es identificar, bueno, este miedo que yo esté teniendo, ¿es real o es imaginario? ¿No? Me parece que es fundamental. Y después, a la luz de la palabra, ¿qué es lo que dice?
qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que me está diciendo el interlocutor. Nosotros no vemos a un Jesús generando temor, solamente en aquellas personas que le estaban errando al blanco, ¿sí? O sea, ellos tenían temor, ¿por qué? Pero temor de qué? De perder el poder religioso, el poder político. Hay un temor, pero no generaba a Jesús un temor, todo lo contrario, todo lo contrario. En Juan 14:1 y el versículo 27 dice, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y esto es una respuesta a Génesis 3:10, en donde entra el pecado y genera temor. ¿Temor a quién? A Dios. Y Jesús lo que está respondiendo es, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. Versículo 27 dice, la paz os dejo. O sea, esa paz que se había perdido originalmente, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, ¿no? Bueno, acá hay que reflexionar mucho, ¿no? En las autoridades religiosas. ¿Qué están generando en las personas? Sean cristianos o no cristianos, ¿qué están generando? Porque acá Jesús nos está dejando un modelo de liderazgo, un modelo, digamos, de amor para con las personas que está sirviendo. Yo no os la doy como la da el mundo. Otra vez, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es la respuesta, señores. El problema ocasionado desde el origen, que fue el pecado, ya lo resolví. Yo ya morí, hay una muerte expiatoria, ya no hay un problema en la relación. El temor que sentía Adán era porque era consciente que había desobedecido a Dios y que sabía las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte. Entonces ese miedo era una mezcla de real y de imaginario, porque no sabía de qué se trataba. O sea, no tenía una experiencia previa acerca de la muerte. Y le oía a Dios. Ahora, tenemos que entender acá que Jesús ya solucionó el gran problema de la humanidad. ¿Para quién solucionó? Para todos aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Tenemos que leer entre líneas. A cualquier persona que tenga autoridad, ¿no? Y sobre todo en el ambiente religioso. ¿Qué me está transmitiendo? ¿Qué está generando en mi vida? ¿Está generando temor o está generando miedo? Pero el temor reverente tiene que ser alocado, por así decir, a Dios. Pero ¿por qué uno tiene que tener temor reverente a Dios? Bueno, Él es un juez justo y es imparcial. ¿Cuántas personas hoy hacen cosas que están en contra de la ley, pero no tienen miedo porque tienen un montón de amigos que son jueces y saben que lo van a pasar por alto? Pero Dios es imparcial, Dios es un juez imparcial. Entonces ese temor reverente tiene que ver no con el miedo, sino con saber que mi vida está en manos de Dios. Y Él finalmente va a tomar la decisión si yo voy a ser salvo o no. De parte nuestra está nuestra fe y esta confianza. Pero la autoridad religiosa en cualquier institución tiene que generar, en todo caso, un temor reverente a Dios, no a la persona. Y si vos estás viendo que en ese lugar te están generando un miedo que te cohíbe, que te quita la libertad, bueno, ya te digo que ese lugar no tiene nada que ver con Dios. O por lo menos esa persona no tiene nada que ver con Dios. Y en estas organizaciones religiosas, no voy a hablar de iglesia, porque la iglesia es la escogida de Dios, yo no me puedo atrever a hablar mal de la iglesia de Dios, ¿sí? Pero sí puedo hablar de organizaciones religiosas. Y sí puedo hablar de líderes que están a cargo de esas organizaciones religiosas. Entonces, si estamos viviendo, si has vivido, o alguno de nosotros, en mi caso sí, si hemos vivido este tipo de liderazgo, no es saludable. Como dijo Jorge recién, es algo tóxico. Y eso no te va a ayudar ni para crecer. No pienses que, porque está la otra, ¿no? Que te empiezan a dar la vuelta y decir, bueno, porque
es bueno también vivir esas instancias porque es una herramienta de Dios para ayudarte a crecer. Bueno, esa circunstancia es totalmente tóxica, enfermiza y te va a terminar enfermando. Entonces, lo saludable es buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios y donde el ambiente sea un ambiente saludable. O sea, no tenemos la necesidad de exponernos a ese tipo de ambientes, ¿no? Pero bueno, esto es un poco de la experiencia, de la reflexión, de lo que dice la palabra acerca de lo que es el temor y de lo que es el miedo. Muy bueno. Y entonces, para George, ¿la fe en Cristo contrarresta, digamos, el miedo? ¿Nuestra relación y comunión con Dios hace bien a esas sensaciones de miedo, a todas las experiencias que pudieron haber contado? ¿Cómo lo podemos resumir esto? Mira, vos sabés, les confieso algo, ustedes no lo saben. No me voy a acercar mucho a la cámara. Yo debajo de mi nariz del lado izquierdo tengo hinchado. Hace algunos días empecé a sentir dolor. Claro, yo hice mi control odontológico en enero, a principio del año. Está todo bien, estaba todo correcto, me sacaron placas. Pero con el tema de la cuarentena empecé a sentir una molestia a la altura de la encía. Pasaron las semanas. Bueno, viste, cepillé. Bueno, ¿a dónde te vas? Hablando de miedos, ¿a qué instituto odontológico te vas a ir a meter? ¿Con qué seguridad de que el instrumental que usen? Yo también tengo un temor. Primero quiero tener ese temor reverente ante Dios, pero también tengo ese instinto de preservación, ¿no? Entonces, buscando alguna solución, me envía de un centro odontológico por WhatsApp: mire, frente a esta situación del COVID, lo que le aconsejamos es tomar amoxidal dúo y tómelo hasta que termine la caja, cada 12 horas, la receta. Hoy, por segunda vez, en 90 días salí de mi casa para lo mismo que la primera vez, para buscar medicamentos. Fui y me tomé la primer pastilla a las 11:30 de la mañana. ¿Y saben qué? Estoy mucho mejor. Bien. ¿Por qué te digo esto? Porque los médicos saben, pero si hay una enseñanza que es irrefutable, es eterna, y es para poner a prueba, es la palabra de Dios. No es palabra de médico, no es receta de médico, no tiene fecha de vencimiento, no hay error en su diagnóstico, Él lo tiene todo previsto y a nuestra disposición para, como dijo nuestro hermano Diego, todos aquellos que creyeron, que le recibieron y que lo siguen. ¿Dónde? Les voy a dar la receta, tomen nota, me gustaría poner un subtítulo ahí, todavía no tenemos los zócalos, en algún momento Dios los proveerá, pero esto está en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. ¿Y saben qué dice? Por nada, repito, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en acción de gracia, en todo ruego y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se puede tener paz con esto? Claro que sí. Yo lo experimenté y mi palabra no es más valiosa, no lo digo porque sea más valiosa que la de otras, pero siempre que la puse a prueba, funcionó. Y hoy puedo tener paz en medio de esta tormenta y aún puedo tener paz si tengo que ir al odontólogo y me tienen que sacar una muela en medio de circunstancias que no son las más favorables. Y eso no significa
que eventualmente no me pueda contagiar y no pueda partir a las moradas eternas? ¿Podría ser? Claro que podría ser. No es que nosotros no vamos a pasar ni por la enfermedad, ni que no nos va a tocar partir. No, nos puede pasar. Pero mi fe está puesta en Él y si voy allá, bueno, ya estoy en el paraíso, muchachos. Lo siento por ustedes, van a tener que seguir lidiando, trabajando, pero yo me fui con mi papá y con mi chica. Amén. Sí, claro que sí. Y hay muchas más, ¿no? Diego habló de la paz. Y hay otro pasaje, ¿no? La paz que Jesús nos da, pero escuchen este. Mi paz busca la paz, ese fue el de Diego, me equivoqué. Busca la paz y síguela. ¿Qué significa eso? Que en algún momento, a todos nos pasa, a mí también, por eso no soy de ejemplo, pero cuento mis testimonios, a veces la perdemos. ¿Por qué? Porque estamos afanados, porque estamos corriendo, porque estamos en muchas cosas al mismo tiempo, porque no descansamos, porque no tenemos comunión con papá, porque no vamos a la palabra de Dios o porque estamos tan alterados que no nos podemos tranquilizar. Y él dice, estad quietos, yo soy. La batalla es mía, dice el Señor. Tengan paz, yo he vencido. Así que bueno, el nacido de nuevo no es que no se va a enfermar, no es que no va a tener que trabajar, no es que no se le va a caer el pelo, los dientes, no va a tener que comprar... No. Pero Dios está con él. Qué grande. Amén, amén. Qué lindos principios que le estamos dejando a la gente, ¿no? Porque nuestra confianza en Dios justamente nos trae paz y disipa el temor, disipa el miedo, los miedos, ¿no? Y un poco lo que le quería preguntar a Daniel era eso. Quizás vos lo podés redondear un poco mejor, Daniel. Pero ¿qué hacer entonces cuando tenemos miedo? Aunque ya lo comentaste un poquito, pero ¿cuál sería la receta, por decir de alguna forma, o qué hacer, qué acción tomar para salir de ese estado, ¿no? Aunque ya lo hablamos en lo general, pero para dejarle algo bien marcado a las personas. Bueno, como dije al principio, hoy por hoy estamos en una época donde surgen muchos miedos, ¿no? Por todo lo que está sucediendo, no solamente acá, sino en el mundo entero, ¿no? Y justo estaba buscando, me gustan a veces las ilustraciones mucho, ¿no? Y había encontrado una fábula árabe que dice que un rey se encontró en el desierto con la peste y el rey le pregunta a la peste, ¿a dónde vas? Y dice, me dirijo a Bagdad. ¿Y qué vas a hacer allí? Dice, y voy a matar 5.000 personas con mi guadaña. Bueno, el rey enojado por esto que le había dicho, la dejó ir, por supuesto, y al tiempo se volvió a encontrar de vuelta con la peste, el rey. Y estaba esta vez mucho más enojado el rey. Y le dijo, me mentiste, me dijiste que ibas a matar 5.000 personas, y la realidad es que murieron 50.000. Y se había cortado. Y la peste le dice, no, yo no te mentí, yo maté 5.000 personas, dice. Las otras 45.000 murieron por el miedo. Muy buena, ¿eh? Es muy interesante. Ahora, ¿qué es el miedo también? El miedo es lo opuesto también a la fe. Cuando hay fe, no tenemos temor. Y conocer a Dios nos lleva a tener fe, ¿no? Cuanto más lo conocemos, nuestra fe se acrecienta, sabemos quién es, qué poderoso es, que Él está al control de todas las cosas y hace que los miedos huyan. Por eso justamente los textos que dijo George, los que dijo Diego, los que dijiste vos, los que dije yo, no son simplemente textos de un libro, es palabra de Dios. Es verdad, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y cuando Dios te dice,
por ejemplo, en el Salmo 27, que justo es precioso, ¿no? Leo simplemente algunos versículos. Después léanlo todo el Salmo los que puedan. Dice, el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y al final dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hubiese yo desmayado si yo no creyera que veré la bondad, la gracia, la misericordia de Dios sobre mi vida. A veces justamente los miedos vienen porque no tenemos esperanza, porque nos sentimos solos, porque nos sentimos desamparados, porque tal vez nos sentimos criticados. Y eso nos hace que el miedo empiece a ganar en nuestro corazón y después en nuestra mente un lugar muy fuerte, ¿no? Y cuando lo dejamos que tome lugar, llegamos a quedar prisioneros de nuestros miedos. De hecho, el ejemplo más conocido que podemos tener, los que conocemos la palabra de Dios, lo podemos ver en el pueblo de Israel. Cuando Dios manda a los 12 espías a reconocer la tierra que Dios le dijo que ya se las había dado. Lo que tenía que hacer el pueblo de Israel era ir y conquistarla, pero ya Dios dice que se la había dado. Y los espías trajeron 2 de ellos un informe positivo y 10 de ellos trajeron un informe negativo. Y el pueblo de Israel quiso creerle a los 10 que habían dado un informe negativo. El temor, ese miedo, hizo que no pudiesen alcanzar esa tierra prometida. O sea que los miedos muchas veces nos impiden lograr y alcanzar cosas que Dios quiere que nosotros logremos. Ahora, como dijo John también al principio, hay miedos buenos y miedos que son malos. Aquellos miedos que preservan nuestra vida, por ejemplo, si yo pongo la mano en algo que está caliente y me voy a quemar, mi cuerpo automáticamente saca la mano de ese lugar porque es para protegerme. Pero el problema es cuando ya tengo miedo de todas las cosas, de lo que me puede pasar, como dijo también, el miedo puede ser algo real o imaginario. Y muchas veces nuestros miedos, muchos de nuestros miedos son imaginarios. Pienso que me voy a enfermar, pienso que me voy a quedar sin trabajo, pienso y pienso, no. Cuando vienen esos pensamientos, ¿cómo hago? Uso la palabra de Dios. Jehová es la fortaleza de mi vida, Jehová es mi salvación. Dice en el Salmo 56, ¿no es cierto?, que Él es poderoso, que Él es mi refugio. Entonces yo tengo que sacar todos esos miedos con la verdad de la palabra de Dios y descansar en Él. Estamos en sus manos. Por eso, cuando vos tenés que ir, como lo hiciste, a visitar a un enfermo en un hospital porque pide que vayan a orar por él, vos, como si tengo que ir yo, no tengo temor. Y si me enfermo, si me llego a contagiar de esta peste, si me llego a enfermar de otra cosa, bueno, es parte del propósito de Dios en mi vida, tendrá un propósito. Me servirá, me sanaré, oraré al Señor para sanarme y si no, me iré con Él, como dijo George. ¿Cuál es el problema? Para mí, dijo Pablo, el morir es ganancia. Si me tengo que quedar acá, lo voy a hacer cumpliendo la voluntad de Dios. Y de esa manera vivo tranquilo, tengo la paz que Dios me da. Así que quiero animarlos a aquellos que tienen miedo tal vez en estos momentos por todas las circunstancias que vemos y conocemos a Dios, que lean la palabra de Dios. El miedo es algo muy interesante, ya lo habrán comentado, pero hay tal vez muchos que no lo conozcan. La palabra no temas de parte de Dios está escrita 365 veces. 365 pasajes de la palabra de Dios dice, no temas, no temas. Porque no es casualidad que 365 días. Hay un no temas para cada día de la vida. Y el Señor quiere que no tengamos temor, sino que confiemos en Él. Muy lindo, muy bien. Qué lindo es poder confiar en este Dios tan maravilloso, este ser tan hermoso, esta persona que es nuestro Dios, que se acerca y como se acercó a los discípulos en el barco, ¿se acuerdan? Y empezaron a decir, es un fantasma, no teman, le dijo, soy yo, Jesús.
Y creo que para ir resumiendo, Diego, me gustaría que puedas dejar unas palabras respecto al tema y después le voy a dar lugar a Jorge y a Daniel y vas a orar después al final otra vez, Diego. Pero ¿qué podrías agregar a todo lo que hablamos? Sí, yo sé que si la Biblia habla tanto, ¿no? Temas acerca del miedo aparecen, está muy bueno lo que dijo Dani, y acerca de la palabra miedo aparece más de 500 veces en la Biblia. Entonces, cuando en la Biblia hay algo que se repite mucho es porque le da cierta importancia. Evidentemente es un problema que tiene la humanidad. Y Dios está al tanto de este problema. Por eso lo puso en su palabra. Sé que quizás hay personas que no pueden controlar el miedo, o sea, que no les alcanza quizás con leer o que una persona le diga, contá conmigo, y quizás hasta este video. Pero el único que puede sacarnos, o por lo menos ayudarnos, ¿no?, a sobrellevar el miedo es el Señor. En 1 de Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y ese cuidado uno lo tiene que experimentar. Quizás al principio sentís un miedo que te quita el sueño, pero tenemos que confiar en el Señor. Es una experiencia, o sea, es una relación. Es algo que se va construyendo con el tiempo. Y en ese tiempo, mientras vas viviendo y quizás, digamos, vas acompañado de ese miedo que no te lo puedes sacar de encima, hay otro pasaje que dice Isaías 41:10, otra vez el Señor, que entiende que no es alguien lejano, sino alguien que es tan cercano que en sus hijos el Espíritu Santo, que también es Dios, mora en todos nosotros. Y dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerza, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Salmo 23:4. Aunque pase, es alguien que... David fue alguien que Dios consideró su amigo. Y entonces David dice, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno. ¿Por qué? Porque tú, Señor, estás conmigo. La experiencia, ¿no? El conocimiento, sabía quién era Dios. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Josué 1:9. Yo soy, ¿quién dice? Dios. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quieras que vayas. Y el compromiso de Dios para con todos nosotros en medio del temor es, yo voy a estar con vos. Yo estoy con vos. No temas. Yo soy tu Dios. Él nos va a dar las fuerzas, Él te va a ayudar, me va a ayudar, y Él nos va a sostener con su mano victoriosa en medio de ese camino, ¿no? En medio de esa sensación, ese sentimiento, ese estado de temor, Dios va a estar ahí con nosotros. Él para nada nos quiere avergonzar ni nos quiere hacer a un lado, todo lo contrario. Él es un Dios que se preocupa de manera individual por cada uno de sus hijos. Y eso es lo maravilloso que Dios tiene, ¿no? Que no solamente murió y dijo, bueno, ya está, yo ya hice todo lo que había que hacer. No, no. Dios está presente hoy, en este momento que nos estás viendo. Él está para auxiliarte, para sostenerte en medio del miedo, del temor. Amén. Muy bien, gracias, Diego. Bueno, George, para definir un poquito el tema, ¿qué querías agregar? Mira, no es mucho lo que hay para agregar, aunque pudiéramos seguir hablando mucho de esto, ¿no? Pero ha sido muy, muy completo lo que han dicho todos. Yo me fui a una palabra un poco más patológica, habiendo tenido experiencia no como estudiante, sino como enfermo, paciente psiquiátrico. La palabra específica relacionada con el miedo no sano sería fobia, ¿no? ¿Qué es una fobia? Una fobia es un temor intenso e irracional, de carácter enfermizo.
hacia una persona, una cosa o una situación. Odio puede contener antipatía, intenso por alguien o por algo. Bueno, de esto último que acabo de decir, obviamente en el mundo contemporáneo hay y nos golpea la puerta de nuestra vida probablemente todos los días, ¿no? En medio de noticias. ¿Prendés el televisor? No está lleno de buenas noticias. ¿Te querés ir de canal? No. Hasta que caes en un noticiero, ahí te vas a enterar estado de la pandemia, cantidad de muertos, cantidad de enfermos, proyecciones geométricas, tumbas, probabilidades de contagio por ir al consultorio odontológico, enfermedad, sufrimiento, todos temores, muerte, muerte, futuro de mi familia. Entonces, todo eso, Jesús, gracias a su sacrificio en la cruz, por mí y por todos los que le recibieron, lo solucionó. Pero el miedo que a mí me preocupaba, ¿no? En esta noche, digo, ¿habrá alguien que esté paralizado porque tenga temor de comprometerse y entregar su vida al Señor? Porque ese era un temor que yo tenía hace muchos años y pensaba, equivocadamente, hoy es fácil para mí decirlo, pero estaba equivocado, que yo nunca iba a poder llegar a la vara de Dios, ¿no? Y en un tiempo me acuerdo que tontamente traté de prepararme como para acercarme a Dios, ¿no? Hacer como una limpieza personal. Y fue imposible, me acuerdo que ya habiéndome incluso entregado al Señor, fui a la oficina del pastor y le dije, Tomás, lo que Dios pide para mi vida es muy difícil. Y él me dijo, no, Jorge, estás equivocado, no es muy difícil. Es imposible, viejo, es imposible. Salvo que Él, viniendo a vivir a vos, va a transformar tu vida. Amén. Entonces, habría algo que a mí me interesaría en este tiempo, ya la última intervención mía, es que ninguno se encuentre con ese temor o con esa fobia. No, porque yo ya probé. Bueno, Dios nos espera siempre. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Una cosa es, por si alguno se encuentra como me encontraba yo en ese tiempo, el proceso de santificación que Dios va haciendo después, que obviamente me sigo tropezando y sigo cayendo todos los días, pero Él me sigue levantando 70 veces 7 por día. Pero otra cosa es la justificación. Y una vez que le entregues tu vida al Señor, y acá es donde lo más importante para esta noche, vas a experimentar todas esas promesas porque vas a ser trasladado de este reino, de esta tierra, al reino de Dios y vas a tener un Padre. Y ya después nos vas a contar seguramente a nosotros las cosas que Jesús ha hecho contigo. Entonces, no dudes, la justificación es para todo aquel que cree, lo recibe y se arrepiente, y Él pagó. No tenemos que hacer nada, pero nada, nada más. Después, obviamente, Él nos va a ir cambiando, día a día. Amén. Dios los bendiga. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Dani. Bueno, como dijo, creo que todos dieron muchos ejemplos, textos bíblicos que nos llevan a confiar en el Señor. Y es cierto que todos hemos vivido y vivimos con ciertos miedos. Es parte de nuestras emociones, ¿no es cierto? El problema es cuando esos miedos nos paralizan, ¿no? Nos tienen prisioneros y no podemos hacer nada por temores que tenemos, y la mayoría de esos no son justificados, ¿no? Los temores que tenemos.
podríamos hablar muchísimo más sobre este tema porque es muy amplio, ¿no? Pero para resumir, hay una frase que leí que me gustó mucho que decía, tenemos que tener un sueño más grande que nuestros miedos. Y qué mejor sueño o esperanza es que saber que vamos a encontrarnos con el Señor si tenemos que partir. Qué mejor esperanza y confianza podemos tener que saber que Dios está al control de todas las cosas cuando nosotros cada día le decimos, Señor, me pongo en tus manos, Señor, hágase tu voluntad, y trato de vivir en la voluntad de Dios. Yo viviré confiado, ¿no? Como dice el Salmo, ¿no? Que uno puede vivir confiado, descansando en el Señor que está al control de todas las cosas. Y aún las cosas, podríamos decir, las circunstancias que nos toquen vivir, que sean para nosotros negativas en un principio, que puedan ser trágicas, que por ahí en algún momento no tengan alguna explicación. Sabemos que si amamos a Dios nos van a ayudar a bien. Tienen un propósito en el Hijo de Dios. No hay nada que nos pueda suceder que deje de tener propósito. Por lo tanto, tenemos esperanza, tenemos confianza. Y el pasaje, que yo lo voy a repetir porque a mí me fue de mucha bendición cuando tuve miedos por cosas que me tocó vivir, personales y de mi familia, situaciones muy, muy difíciles que escapaban a lo que yo podía hacer, o sea, no había nada que hacer, o sea, era orar y descansar y confiar en el Señor, pero yo no podía hacer más nada. Es el pasaje de Filipenses 4, el versículo 6, ¿no? Y 7, que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo, esta verdad de parte de Dios, a mí me sostuvo en los momentos más difíciles que recuerdo que me hayan tocado vivir. Esta palabra es verdad, si no la hacemos nuestra. Por nada, dice, no hay ninguna circunstancia, no hay nada que pueda estar pasando por la cual nosotros tengamos que estar angustiados, temerosos, con miedo. Si confiamos en el Señor, la paz de Dios va a venir a nuestro corazón y vamos a poder vivir confiadamente. Ese es mi deseo y mi consejo para todos los que están escuchando y que puedan tener algún tipo de miedo. Gracias, Daniel, también. Y pensaba un poquito en esto que Jorge planteaba, que mucha gente, y vos también, y Diego, el miedo paraliza, y alguien acuñó esa frase, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Los miedos básicos, miedo a la pérdida de lo que uno tiene, por más que sea malo, y miedo a lo que puede venir sin conocer. Pero en este caso, lo que queremos ofrecer es que puedas conocer a Jesús, que es una persona y es nuestro Dios. Y me gustaría dejarte a vos, Diego, para que puedas terminar dando una palabra final y luego puedas orar por las personas que quizás escuchen este programa y se sientan identificados con todos los consejos que se dieron. Sí, yo quisiera orar porque más que palabras necesitamos mucho de Dios, ¿no? Nosotros necesitamos de Dios, necesitamos que Él tome toda nuestra ansiedad, poder percibir que Él está con nosotros, que Él nos está cuidando. Así que yo voy a orar para que Dios pueda intervenir, no solamente en nuestras vidas, que estamos charlando entre nosotros, sino en todos los que van a estar viendo el video y escuchando. Así que quisiera orar. Padre, yo quiero darte gracias por esta oportunidad que nos das de poder aprovechar estas relaciones de amistad en donde aún hablando, Señor Jesús, sobre este tema, también vos estás ministrándonos, Señor. Gracias, Jesucristo, gracias por tu palabra. Es tan alentadora, pero cuanto más tu presencia, Señor, cuanto más sabiendo y teniendo la convicción de que somos tus hijos. Yo quiero orar
no solamente por los que nos están escuchando, que te conocen, sino por aquellos que no te conocen y que no tienen esperanza, más allá de sus fuerzas o de lo que tienen a mano. Yo ruego que puedas revelarte como un Dios que cuida, como un Dios que no abandona, como un Dios que se interesa en la persona, como un Dios que no cambia, que es fiel, que es verdadero. Yo quiero orar, Señor, para que puedas mostrarte, Señor, revelarte a todas las personas que en este momento nos están viendo. Quiero que puedan probar, Señor, de tu bondad, de tu amor, de tu interés, que tú no manipulas, no juegas con los sentimientos, no juzgas, Señor, por sentir miedo, todo lo contrario, estás ahí para decirnos, no temas, porque yo estoy contigo. Oro, Jesucristo, para que este gran problema que ha tenido la humanidad toda su vida, yo ruego, Jesucristo, para que tú puedas transformar esto en algo glorioso, mostrarte como un Dios que puede en contra del temor, del miedo, que puede dar una solución no solamente momentánea, sino que puedes dar una solución duradera hasta que vos nos vengas a buscar y de ahí una eternidad. Tu presencia, Señor, nos tranquiliza. Tu presencia, Padre, nos quita toda ansiedad y nos genera e infunde aliento. Yo ruego, Padre Santo, por todas las personas y por nosotros también, para que tengamos la capacidad de poner toda nuestra ansiedad, todos nuestros temores a tus pies. Te doy gracias, Padre. Gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta luego, muchachos, nos vemos. Y a todos los que nos ven en el programa, gracias por estar. Dios les bendiga.